Coloca tu firma en este espacio, ordenó Gustavo Vega, indicando la rúbrica al final del contrato matrimonial, mientras el hombre permanecía quieto, conectado a aparatos en la cama del hospital. Con angustia en su mirada, Elena Valverde observó el documento, luego al hombre inconsciente en atuendo elegante, y finalmente a su potencial suegro. El bolígrafo le temblaba en la mano. ¿Es realmente necesario que lleve a cabo esta tarea?, murmuró. Ya tuvimos esa conversación, Elena. Si no formalizas tu unión legalmente, los recursos destinados al cuidado médico de tu hermana se perderán. Si no firmas de inmediato, Camila sufrirá las repercusiones. A solo 3 días de casarse, la existencia de Elena dio un giro inesperado y definitivo. El comprometido de Sebastián Vega falleció trágicamente en un choque de autos cuando volvía de su fiesta de despedida de soltero. A los 28 años, Elena se encontró en una situación inesperada. Llevaba su vestido de novia en un hospital, a punto de contraer matrimonio con un hombre que apenas le había dirigido unas pocas palabras en el pasado. Ricardo Vega, el primogénito de la familia, permanecía en estado de coma desde hacía varios meses. La ceremonia fúnebre resultó ser una experiencia terrible. A duras penas, Elena logró mantenerse erguida mientras el féretro se hundía en el suelo. En ese momento, Gustavo Vega, el líder de la familia y propietario de la mayor cadena de bienes raíces de la ciudad, la llevó a un lado para tener una conversación en privado. Las instrucciones de mi testamento son inequívocas. Le comunicó directamente que la herencia solo puede ser heredada por un hijo que haya contraído matrimonio. Aunque inicialmente consideraba a Sebastián, en este momento mi única alternativa es Ricardo. ¿Y cómo me afecta a mí esa situación? Elena, aún confundida por el dolor, preguntó. Absolutamente todo. El costo del tratamiento de tu hermana es muy elevado. Sebastián me informó acerca de su situación. ¿Piensas que algún seguro médico se hará cargo de una leucemia tan poco común? Camila no sobrevivirá si no cuento con mi respaldo. Ante la situación, se le presentó un ultimátum: casarse con Ricardo o enfrentar la pérdida de su hermana. A pesar de los esfuerzos de Elena, Gustavo se mantenía firme e inflexible, sin ceder ante sus súplicas, lágrimas y discusiones. Con su traje nupcial puesto, Elena experimentaba una terrible pesadilla mientras estaba al lado de la cama del hospital. La neuróloga de Ricardo, la doctora Laura Herrera, miraba la situación con claras muestras de malestar. Mientras el notario verificaba la documentación, una enfermera se encargaba de ajustar la vía intravenosa del paciente. Elena suspiró antes de estampar su firma en el documento. Gustavo, con una sonrisa gélida, le dio la enhorabuena a la señora Vega y la recibió formalmente en la familia. Al final de la tarde, Elena se quedó en silencio al lado de la cama de su recién casado, mientras los demás se marchaban. En la habitación, solo se escuchaba el constante pitido de los aparatos que lo mantenían vivo. Susurró al hombre inconsciente: jamás deseé esta situación, ni siquiera sé quién eres. Cuando salió de la habitación, se encontró con Sofía Martínez, la encargada de la limpieza que había estado empleada por los Vega durante más de 2 décadas. Al corregirla, la mujer le dijo a Elena: perdón, señora Vega, sé que esto es complicado. Elena, secándose un llanto, le respondió: no tienes ni idea. Antes de susurrar, Sofía se aseguró de que no hubiera nadie cerca y luego mencionó que había información importante que compartir sobre Ricardo. No se asemeja a su padre ni a su hermano. ¿Cuál es el significado? Antes de tener el accidente, estaba indagando sobre su padre. Encontró prácticas dudosas en el funcionamiento de las empresas familiares. Pienso que esa fue la razón de su desenlace. ¿Insinúa que su percance no fue fortuito? Sofía apartó la vista. Simplemente le aconsejo que esté atento con don Gustavo. Ricardo tenía plena conciencia de que ese individuo no era quien aparentaba ser. Fue esa la razón por la que se alejaron. Un estremecimiento recorrió la columna de Elena. Hasta entonces, Ricardo siempre había sido percibido como el hermano mayor distante de Sebastián, aquel que nunca participaba en las reuniones familiares. Desde la ventana de la habitación del hospital, observaba al hombre pálido y quieto, cuestionándose sobre la verdadera identidad de su esposo. Esa noche,
Elena acudió a ver a Camila en el hospital especializado en cáncer donde estaba siendo atendida. La hermana menor, que tenía solo 22 años, lucía más esbelta y con un tono de piel más claro. Sin embargo, le dedicó una sonrisa al verla. «¿Qué tal estuvo?», inquirió Camila una vez estuvieron solas. «Fue diferente», contestó Elena tratando de parecer más segura de lo que realmente se sentía. «Pero ya está hecho. Es increíble que hayas decidido casarte con alguien que se encuentra en estado de inconsciencia. Además, el hermano de Sebastián también. Parece una historia de novela». Elena tomó su mano y le confesó: «Lo hice pensando en ti. Lo más importante es el cuidado que estás recibiendo. Pero, ¿qué ocurrirá al despertar él? En caso de que se levante». Elena se encontraba sin palabras ante aquello. De acuerdo con los especialistas, las posibilidades de que Ricardo recuperara el conocimiento se reducían a medida que transcurrían los meses. Al final, mencionó que abordarían esa situación cuando se encontraran en ese momento específico. Elena guardó en secreto las expresiones de Sofía a su hermana. De ser verdad que Ricardo había estado indagando sobre su padre, ¿qué información confidencial habría hallado? Además, ¿cuál habría sido la verdadera causa de su accidente? Después de la partida de Sebastián, Elena experimentó emociones nuevas, distintas al dolor que la había invadido desde entonces: curiosidad y temor. Un mes más tarde de la peculiar celebración, Elena volvió al centro médico llevando un libro consigo. Al llegar la tarde, saludó a las enfermeras que ya estaban familiarizadas con ella, se adentró en la habitación de Ricardo y se sentó al lado de la cama. «Hoy he traído algo distinto», mencionó al cuerpo que permanecía quieto. «Se trata de una publicación sobre arquitectura que destaca obras amigables con el medio ambiente. Me parece que, según Sofía, estos temas captaron tu atención». El cuarto reaccionó con el sonido continuo de los aparatos. Elena dejó escapar un suspiro y se dispuso a leer en voz alta. Estas visitas se habían vuelto una costumbre, en parte para cumplir con las expectativas de Gustavo y en parte por la falta de alternativas. De repente, una voz interrumpió: «Elena». La mujer se llamaba la doctora Herrera. Pidió disculpas por la interrupción y Elena, mientras cerraba la revista, le dijo que no se preocupara. «Estaba dedicándome a la lectura por un rato. Es probable que no esté prestando atención». La doctora, mientras observaba los monitores, expresó que no estaría tan convencida. En ocasiones, los individuos en estado de coma pueden estar al tanto de lo que sucede a su alrededor. Podrías convertirte en un punto de apoyo importante para él con tu voz. Elena observó el semblante pálido de Ricardo, con su barba impecablemente arreglada, producto de los mimos del personal. Una persona sin conocimiento de los hechos creería que era una esposa inquieta. ¿Podría cuestionarle algo, doctora? ¿Cuál era su comportamiento antes del incidente? La doctora neuróloga la observó con interés. ¿No estabas familiarizado con él?, contestó Elena de inmediato, señalando que Sebastián y él no tenían una relación cercana. Solo lo vi en un par de ocasiones durante encuentros familiares. La doctora Herrera tomó asiento al extremo opuesto de la cama. Se distinguía de la mayoría de los pacientes que provienen de familias con recursos económicos. Mostraba amabilidad y respeto hacia el personal, acudía mensualmente a sus citas para el seguimiento de su tratamiento contra la migraña. Hacía referencia a la creación de la organización y a las iniciativas desarrolladas en zonas desfavorecidas. ¿Una organización benéfica?, se sorprendió Elena al preguntar. Exacto. Un tema vinculado a la construcción sostenible. El corazón de Elena se estremeció. La especialidad de ella como arquitecta residía en ese campo en particular, a pesar de que los proyectos comerciales de Sebastián nunca habían coincidido con su verdadera pasión. Esa noche, Elena acudió a un evento organizado por la empresa constructora Vega. Gustavo la introdujo como la fiel esposa de Ricardo, informando a los asociados de negocios que el matrimonio había sido el deseo final de Ricardo antes de su trágico percance. Una falsedad estratégica que pintaba a Elena como una persona virtuosa, no como alguien presionado por un chantaje. Mientras hacía las presentaciones, Gustavo le susurró: «Deberías mostrar una sonrisa más amplia».
Nadie pensará que sientes amor de esposa con esa expresión en tu rostro. Mostrar afecto por un hombre que apenas he conocido es complicado, murmuró ella. No es necesario que lo quieras. Es esencial que desempeñes tu función para mantener la confianza de los inversionistas. No olvides lo que acordamos. Elena pidió disculpas para salir a respirar al balcón. Un individuo se aproximó con una copa de champán en la mano y dirigiéndose a Elena Valverde. ¿Debería ser Elena Vega ahora?, preguntó con precaución. ¿Nos hemos visto antes?, indagó con cuidado. Soy Carlos Delgado, reportero especializado en investigaciones. Estaba familiarizada con Ricardo. ¿Cuál es su interés? Dialogar acerca de tu cónyuge. La auténtica personalidad de Ricardo contrasta con la imagen que Gustavo proyecta. Carlos mencionó que tanto él como Ricardo habían trabajado juntos en un estudio acerca de corrupción empresarial previo al incidente, centrada en las estrategias de desalojo forzado que ciertas empresas constructoras empleaban para adquirir propiedades. Carlos siguió hablando, mencionando que Ricardo había descubierto la implicación de su padre. Estábamos a punto de hacer la publicación cuando ocurrió el percance. ¿Estás sugiriendo que Gustavo está implicado de alguna manera? Aunque no cuento con evidencia, las circunstancias son bastante sospechosas. Elena, es importante que estés atenta. Si contrajiste matrimonio con Ricardo, es probable que Gustavo también tenga expectativas para contigo. Durante la charla, la presencia de Gustavo interrumpió el diálogo, dirigiendo una mirada llena de desdén hacia Carlos. De constitución esbelta. Pensé que había sido explícito en cuanto a tu no aceptación en reuniones familiares. Carlos contestó con una sonrisa forzada que solo estaba felicitando a la novia. Realmente interesante esa historia. ¡Qué boda tan inesperada! Tras la partida de Carlos, Gustavo le recomendó a Elena que se mantuviera alejada de ese individuo. Su obsesión es desprestigiar constantemente a nuestra compañía. En las semanas siguientes, Elena repartió su tiempo entre ir a ver a Camila, cuya recuperación avanzaba lentamente, desempeñarse en un estudio de arquitectura pequeño y cumplir con las visitas programadas a Ricardo. Las expresiones de Carlos y Sofía no la dejaban en paz, llevándola a dudar de todo lo que pensaba conocer acerca de Las Vegas. Mientras inspeccionaba los cajones de la mesita de noche de Ricardo en el hospital una tarde, descubrió una tarjeta de visita oculta dentro de un libro. Organización sin fines de lucro. Explorando nuevas fronteras. Initiatives Sostenibles. En el dorso, se encuentra una dirección manuscrita. Al día siguiente, Elena acudió a la dirección bajo la excusa de tener un compromiso laboral. En un vecindario distante del distrito financiero se encontraba una humilde oficina que pertenecía al Imperio Vega. Al presentarse, la recepcionista la observó con asombro en su rostro. ¿La pareja de Ricardo? Desconocíamos que había contraído matrimonio. Salió de una oficina interna una mujer de edad avanzada. Mi nombre es Margarita Durán y ocupo el cargo de directora ejecutiva en lugar de Ricardo. Adelante, pase por favor. En el trabajo, Elena se sorprendió al descubrir un aspecto de su esposo que nunca antes había visto. Imágenes de iniciativas de vivienda sostenible en áreas desfavorecidas, premios por su enfoque innovador hacia la sostenibilidad y equipos de profesionales de la arquitectura colaborando en propuestas creativas. Hace 5 años, Ricardo estableció esto en contra de la voluntad de su padre, según lo explicado por Margarita. Utilizaba una porción de su fondo fiduciario para respaldar iniciativas que las principales empresas constructoras descartaban por no ser lo bastante lucrativas. ¿Cómo es posible que no tuviera conocimiento de esta situación? Elena susurró más para sí misma que para formular una pregunta. Ricardo solía ser muy discreto en lo que respecta a su empleo, sobre todo cuando se trataba de su familia. Manifestaba que la perspectiva de su padre y su hermano difería de la suya. Elena contempló una imagen en la que Ricardo, con una sonrisa radiante y aspecto saludable, estaba dando inicio a un plan de construcción de casas. Resultaba complicado conciliar esa representación con el individuo estático que acudía a diario. Experimentó por vez inicial una auténtica conexión con el extraño que, según la ley, era su cónyuge. Mientras estaba leyendo en voz alta junto a la cama de Ricardo esa noche,
experimentó algo que la dejó completamente inmóvil. Después de varios meses de inmovilidad, su mano finalmente logró mover un dedo de forma leve. ¿Estás completamente convencida de lo que presenciaste? La doctora formuló una pregunta. Herrera observaba detenidamente los dedos estáticos de Ricardo. Elena hizo hincapié en ello de forma total. Apenas fue un dedo, pero se desplazó mientras leía acerca del plan en Villa Esperanza. La doctora llevó a cabo diversos exámenes de reacción neurológica sin observar ningún resultado evidente. En ocasiones se presentan movimientos no controlados. No deseo crear expectativas falsas. Sin embargo, estaremos pendientes de ello con mayor atención. En las semanas que siguieron, Elena aumentó su ritmo de lectura. Llevaba consigo publicaciones de arquitectura, documentos de la organización que había recorrido y hasta diarios con información acerca de iniciativas ecológicas. Encontraba extraño consuelo en su rutina diaria. En el día de hoy se llevó a cabo la apertura del nuevo conjunto residencial en Lomas Verdes, comentó durante la tarde. Según Margarita, tu proyecto preferido es el que ha permitido a 50 familias adquirir viviendas sostenibles. Durante la lectura, percibió una leve modificación en el monitor de ritmo cardíaco. El compás había aumentado un poco su velocidad. Se comunicó con una enfermera, la cual validó el cambio pero no mostraba signos de inquietud. En ocasiones sucede que al escuchar voces conocidas, comentó. Es un indicio positivo. La posibilidad de que Ricardo estuviera escuchándola provocó un cambio en Elena. Las visitas adquirieron un carácter más cercano y auténtico, alejándose de la formalidad anterior. Empezó a hablarle acerca de cómo había sido su jornada, sus propias iniciativas en el ámbito de la arquitectura e incluso sobre Camila. Aquella tarde, tu padre cumplió con lo que prometió acerca del cuidado de mi hermana. Según los doctores, su evolución es positiva. Desearía poder expresarte mi agradecimiento en persona. Mi matrimonio contigo es la razón principal. En su hogar, Elena se dedicaba a indagar más acerca de Ricardo. Mediante antiguos artículos de periódico y charlas con Margarita, averiguó que Ricardo había dejado el negocio de familia después de un intenso enfrentamiento con Gustavo hace 3 años. A partir de ese momento, se había entregado por completo a la creación de la organización, aportando fondos de su propio patrimonio. Mientras aguardaba en la sala de quimioterapia, Camila la tomó por sorpresa con una pregunta directa. ¿Cuándo piensas revelarme la realidad acerca de tu matrimonio? ¿En qué sentido lo dices? Contesto Helena. Poniendos rigida. No me considero una persona ingenua, Elena. Jamás habías hecho referencia a Ricardo hasta que ocurrió el accidente de Sebastián. De pronto te encuentras siendo su esposa mientras él se encuentra en estado de inconsciencia. Hay algo que no encaja. Elena observó a su alrededor para confirmar que no había nadie escuchando. La situación es compleja. Camila reiteró que padece cáncer, no estupidez. Es Gustavo quien está ejerciendo presión. ¿Está relacionado con el tratamiento que estoy siguiendo? Entre sollozos, Elena reveló finalmente el acuerdo. El sonido que llegó a los oídos de Camila la llenó de terror. Es increíble que hayas actuado de esa manera en mi favor. Es necesario que canceles esa unión de manera inmediata. Me resulta imposible. El tratamiento que estoy siguiendo no es más importante que tu vida. Elena reconoció que hay otros aspectos a considerar. Al principio lo hice pensando en ti, pero en este momento, hay algo más. Le narró acerca de la creación de la organización, las pesquisas de Ricardo en contra de su padre y las dudas en torno a su incidente. Opino que Gustavo guarda un secreto importante y que Ricardo podría estar tomando conciencia. Carlos Delgado seguía en comunicación con ella de manera discreta, compartiendo partes de la investigación en la que él y Ricardo estaban trabajando juntos. De acuerdo con los registros, Gustavo había empleado estrategias intimidantes para desalojar a poblaciones completas en áreas donde proyectaba construir desarrollos de alta gama. Durante una reunión clandestina en una cafetería, Carlos reveló que Ricardo estaba recopilando evidencia en contra de su padre. Contaba con información confidencial que evidenciaba el pago de coimas a empleados públicos, la manipulación de autorizaciones ambientales e incluso la intimidación a dirigentes locales.
Elena cuestionó la razón por la que se enfrentaría a su padre de esa manera, a lo que respondió, por una cuestión de principios. Ricardo presenció el sufrimiento de esas poblaciones mientras Las Vegas prosperaba, pero también lo vivió en lo personal. Cuando él estaba en la adolescencia, su madre dejó a la familia debido a las acciones dudosas de Gustavo. Esa cuestión nunca fue abordada por Sebastián. Sebastián se asemejaba mucho a su papá. Prefería ignorar la verdad. Mientras tanto, la presión sobre Gustavo iba en aumento. Insistía en la importancia de que Elena participara en una mayor cantidad de eventos empresariales, con el propósito de capacitarla para desempeñar un rol destacado en la compañía en el momento en que Ricardo se recuperara. Además, había empezado a acompañar a inversionistas al hospital, presentando a Elena como la dedicada esposa que protegería los intereses de la familia. Después de una jornada extenuante, Elena cayó rendida y se quedó dormida en la butaca al lado de la cama de Ricardo. En el sueño, percibió una voz tenue que la llamaba. Al despertar de repente, se vio sin compañía, rodeada por el constante zumbido de los aparatos. Susurró, ajustándose el pelo, por un instante pensé que me hablabas. Cogió la revista que había llevado consigo y se puso a leer, pensando en voz alta, empiezo a ver cosas. Se redactó un informe acerca de un simposio de arquitectura sostenible que tuvo lugar hace 3 años. Dentro de los conferenciantes sobresalió la prometedora arquitecta Elena Valverde, cuya propuesta de renovación urbana fue galardonada con el Premio a la Creatividad. Vaya casualidad. Se trata de un escrito acerca de mi persona. No tenía presente esta publicación en absoluto. Al girar la hoja, un movimiento llamó su interés. En esta ocasión, no se trató de su fantasía. Los dedos de Ricardo se desplazaron de manera evidente, como si estuvieran tratando de agarrar algo. Al instante, se puso de pie de un salto y exclamó, «Ricardo». ¿Me estás escuchando? Una vez más, su mano se desplazó. Dirigiéndose hacia el pasillo, Elena pedía auxilio a voz en cuello. Al entrar la doctora Herrera y las enfermeras, Ricardo ya tenía los ojos abiertos. La doctora informó que estaba despertando mientras revisaba sus pupilas con una linterna. Tras tantos meses, Ricardo Vega regresa a nuestro lado. Elena presenció con sorpresa y miedo la mirada confusa y perdida de Ricardo, hasta que finalmente se posó en ella. Un nombre apenas perceptible fue murmurado por una voz ronca y débil. Elena se encontraba en incertidumbre ante lo que depararía el despertar de su esposo. Tras el despertar de Ricardo, los días iniciales estuvieron llenos de médicos, exámenes y visitas programadas que generaron un ambiente caótico. Al recibir la noticia, Gustavo se presentó de inmediato, y antes de dirigirse a Elena, buscó a su hijo para conversar con él en primer lugar. Requirió a la doctora Herrera unos instantes en privado con Ricardo. La médica le informó que solo disponía de 5 minutos. Aún se encuentra en una situación crítica. Con gran impaciencia, Elena aguardaba en el corredor. Al ingresar finalmente, se topó con Ricardo observándola con una mirada imposible de interpretar. Gustavo se mantenía erguido al lado de la cama, luciendo una sonrisa de victoria. Gustavo informó a Ricardo de todos los detalles. Mi querida. En relación a lo sucedido en el accidente, la lamentable partida de Sebastián, y la unión matrimonial que tuvieron antes de que él entrara en estado de coma. El rostro de Elena perdió color. Era una falsedad total. La doctora Herrera intervino, señalando la necesidad de Ricardo de tomar un descanso, al percibir la tensión en el ambiente. Recibir una gran cantidad de información de una sola vez puede tener efectos negativos. Después de que todos se marcharon, Gustavo agarró el brazo de Elena con firmeza y le dijo, «Pon atención a lo que te voy a decir. Ricardo se encuentra en un estado de confusión. Informé sobre la relación confidencial entre ustedes, mencionando que decidiste estar con él en lugar de Sebastián justo antes del incidente. La única razón lógica detrás de esta unión es lo que afirmo». Elena protestó de inmediato, refutando la afirmación con firmeza. Tus afirmaciones chocan con las mías. Yo soy el progenitor de esa persona. En caso de que decidas desafiarme, desvelaré la auténtica esencia de esta unión conyugal, y la atención médica de tu hermana cesará de inmediato.
En los días siguientes, Elena no logró tener una conversación privada con Ricardo. Gustavo nunca faltaba, respaldando su relato mientras Ricardo permanecía callado, con una expresión impasible en su rostro. Una semana más tarde, cuando Gustavo estaba al teléfono afuera de la habitación, Elena por fin encontró su momento. Ricardo, es probable que te sientas desorientado, expresó de inmediato. La información que te dio tu padre no es verídica. No lo hacemos, le recordó él con voz tenue pero firme. Elena se quedó inmóvil. ¿Cómo dices? No de la misma manera que mi esposa o la pareja de Sebastián. Hace 3 años nos vimos en el evento de arquitectura que se llevó a cabo en Monterrey. Elena, sorprendida, preguntó si habías asistido a la presentación sobre renovación urbana sostenible. Respondí afirmativamente, mencionando que estuve en la primera fila. Tenía la intención de conversar contigo más tarde. Sin embargo, problemas familiares lo impidieron. Ricardo luchó por levantarse. Según los doctores, estuve en estado de coma durante casi 8 meses. Sin embargo, conservo recuerdos, retazos. Narrando acerca de proyectos mientras mencionas a tu hermana. No logro comprender la razón de nuestro matrimonio, aunque tengo la certeza de que la narración de mi padre es incorrecta. Ricardo, mientras tanto, en ese momento, la puerta se abrió y Gustavo hizo su entrada de nuevo. La charla se vio cortada de repente, sin embargo, en la mirada que se cruzaron Elena y Ricardo se podía percibir un compromiso implícito. Volverían a entablar una conversación. 3 días más tarde, se presentó la ocasión, al iniciar Ricardo su proceso de recuperación mediante terapia. La médica, Herrera, propuso que Elena lo acompañara para brindarle apoyo, permitiéndoles estar a solas, mientras Ricardo probaba caminar con ayuda. Mientras se aferraba con esfuerzo a las barras paralelas, Ricardo comentó, mi padre menciona que Sebastián falleció en un percance. ¿Es verdad? Contestó Elena. 3 días previos a la celebración de nuestro matrimonio. Tras detenerse, Ricardo respiraba con dificultad a causa del esfuerzo. Entonces, ¿decidiste casarte conmigo mientras yo estaba inconsciente? Tiene que existir un motivo relevante. Elena echó un vistazo al entorno para comprobar que no había nadie cerca que pudiera escucharlos. Recibí un ultimátum de tu padre. La leucemia de la que padece mi hermana Camila es poco común. El costo del tratamiento es muy elevado y solo se puede costear con el respaldo de tus seres queridos. Gustavo advirtió que suspendería la asistencia si no contraía matrimonio contigo. ¿Por qué precisamente conmigo? ¿Por qué no optar por mantener el respaldo como una muestra de consideración hacia la prometida de su hijo difunto? En su última voluntad se establece que la herencia familiar solo podrá ser heredada por un hijo que esté casado. Después de la muerte de Sebastián, tú eras la única alternativa disponible. Ricardo reflexionaba con los ojos cerrados sobre la situación. En voz baja, comentó, ese individuo astuto, ¿te has preguntado por qué estaba en estado de coma? De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, hubo un choque de vehículos. ¡Qué oportuno!, expresó Ricardo con un dejo de desilusión. En el momento en el que estaba a punto de revelar las actividades ilícitas de mi padre, él le confesó a Elena que la noche en que tuvo el accidente tenía planeado encontrarse con Carlos para concluir su indagación. En una carretera de montaña, los frenos de su vehículo dejaron de funcionar correctamente. Es demasiada casualidad para ser un suceso fortuito, ¿verdad? Mientras Ricardo se fortalecía, su agudeza mental también se incrementaba. Durante el tiempo en que Elena estuvo en coma, cada vez más recuerdos de sus lecturas y charlas venían a su mente. Durante una sesión de fisioterapia, le reveló a Elena, tu voz fue como un punto de apoyo. En ocasiones, constituía la única certeza en medio de la penumbra. Mientras paseaban con calma por el jardín del hospital, Ricardo planteó la idea de mantener el matrimonio de forma provisional. Requiero de un periodo para recuperarme y hacer frente a mi padre. Es fundamental asegurarse de que tu hermana reciba la atención necesaria. Podemos colaborar entre nosotros. ¿Qué sucede a continuación? Una vez concluya, tendrás tu libertad. Te garantizo que me encargaré de la atención médica de Camila,
sin importar cómo evolucione nuestra relación. Elena analizó la propuesta. Aunque no era perfecto, parecía ser la alternativa más adecuada dadas las circunstancias. Entendido. Sin embargo, bajo una única circunstancia. Me gustaría colaborar contigo en la investigación sobre tu padre. Si tus sospechas resultan ser ciertas, no solo te perjudicó a ti, sino a varias personas adicionales. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Ricardo al despertar. Compañeros, pues. En ese instante, ninguno de los dos reconoció la transformación de esa inusual colaboración en algo más sofisticado que una mera negociación. La admiración que Ricardo experimentó en el pasado se convirtió en un auténtico respeto por la fuerza de carácter de Elena. A pesar de sentirse molesta al principio por su circunstancia, Elena descubría en Ricardo una honestidad y coraje que jamás había percibido en Sebastián. Al comunicar Gustavo que Ricardo recibiría el alta en un plazo de 2 semanas para proseguir su rehabilitación en su hogar, tanto él como Ricardo eran conscientes de que la verdadera lucha recién empezaba. La residencia de los Vega le recordaba más a una cárcel que a un lugar acogedor para Elena. Desde que le dieron el alta a Ricardo, Gustavo no dejaba de vigilarlos, designando personal que informaba sobre todo lo que hacían. Gustavo justificaba a los invitados que era necesario por la protección de Ricardo. Para lograr una pronta recuperación, es esencial mantener una atención continua. La situación era diferente. Con Ricardo ocupando la habitación principal y Elena en una habitación adyacente, era prácticamente imposible tener una conversación privada. No obstante, lograron descubrir un método. Mientras se llevaban a cabo las sesiones de rehabilitación en el gimnasio de la residencia, en los momentos de distracción de los participantes, se aprovechaban para compartir datos confidenciales. Mientras colaboraba con Ricardo en sus tareas, Elena mencionó en voz baja que Carlos se había comunicado con ella esa tarde. Ricardo mencionó que posee información acerca de Costa Dorada, el proyecto que obligó a pescadores de 3 generaciones a mudarse, mientras se quejaba por el dolor en su pierna lastimada. Expresó la urgencia de obtener dichos documentos. Al lograr la confianza de Gustavo, Elena consiguió autorización para acompañar a Ricardo a sus citas médicas sin necesidad de que lo acompañara a alguien más. Las salidas se convirtieron en la ocasión perfecta para encontrarse con Carlos en la cafetería del hospital. Fíjense en esto, comentó Carlos, deslizando de manera discreta un dispositivo USB. Pagos a empleados, autorizaciones ambientales fraudulentas, y lo más destacado, el reporte del incidente de Ricardo. Después de que el técnico revisara tu vehículo, falleció 48 horas más tarde. La policía lo consideró un acto de suicidio. Ricardo susurró que Gustavo estaba deshaciéndose de posibles testigos. En las últimas semanas, la dinámica entre Elena y Ricardo experimentó un ligero cambio. La alianza por interés evolucionaba hacia una complicidad auténtica. Durante la noche, mientras revisaban papeles en la habitación de Ricardo bajo el pretexto de ver una película, Elena descubrió algo. Con asombro en su voz, reveló que la firma pertenecía a Sebastián, mientras exhibía un documento que autorizaba el desalojo forzoso de una comunidad. Ricardo asintió con un gesto oscuro en su rostro. Sebastián era siempre el hijo predilecto de mi padre. Implacable en el ámbito empresarial, sin consideraciones morales. Es increíble. No me lo puedo imaginar. Elena percibió a Sebastián, a quien había conocido, como un desconocido total. Pensé que mi enfoque estaba únicamente en las áreas de ventas y mercadeo. Representaba la imagen respetable de la actividad ilícita. Mi disculpa, Elena. En silencio se quedó, asimilando esta nueva situación. Sin dudarlo, Ricardo agarró su mano con delicadeza. Las Vegas no son idénticas entre sí. Esa conexión, sencilla pero llena de empatía, representó un momento crucial. Mientras tanto, Camila se acercó a la mansión para formalmente conocer a su nuevo cuñado. La chica, que lucía una complexión más saludable pero seguía sintiéndose frágil por el tratamiento, contemplaba con interés la comunicación entre Elena y Ricardo. Cuando se quedaron solas, Camila bromeó sobre lo atractivo que era él, a lo que Elena, sonrojándose sin querer, le pidió que no empezara. Hermana mía, tengo plena visión. La forma en que lo observas.
Ya no es simplemente un pacto, ¿cierto? Resulta difícil. Nuestras vidas se entrelazan en situaciones que parecen insuperables. A pesar de todo, Camila afirmó que algo tangible estaba desarrollándose allí. Puedo observarlo en los dos. A pesar de no dar respuesta, las palabras de su hermana impactaron fuertemente a Elena. El avance de la investigación continuaba. Carlos había puesto en contacto a Ricardo con un fiscal especializado en la lucha contra la corrupción, quien estaba listo para analizar la situación. Se requerían pruebas adicionales específicas, especialmente relacionadas con el incidente de Ricardo y la potencial participación de Gustavo. Una tarde, Ricardo propuso que alguien podría brindarles asistencia. La señora que me dio la vida es Beatriz. A los 15 años, se marchó tras descubrir las acciones deshonestas de mi padre. Desde ese momento, reside en España. ¿Piensas que posea datos relevantes? Fue ella la que me alertó en primer lugar sobre las actividades comerciales de mi padre. Fue difícil para ella separarse de sus hijos debido a la elección de Sebastián de permanecer con Gustavo. Fue necesario planificar con atención para comunicarse con Beatriz sin despertar la atención de Gustavo. En el transcurso de una consulta médica previamente acordada, Ricardo y Elena lograron evadir la supervisión para realizar una llamada al extranjero desde un teléfono protegido facilitado por Carlos. La charla con Beatriz resultó muy conmovedora. Se comprometió a mandar los papeles que había guardado como protección contra Gustavo y dijo que cogería el vuelo más temprano a México. En el transcurso de esa noche, Elena y Ricardo disfrutaron juntos de una cena privada en el balcón de su habitación, algo que no habían hecho desde que su peculiar matrimonio había comenzado. En el día de su cumpleaños, Ricardo celebraba mientras Gustavo había decidido hacer una reunión de trabajo que, por suerte, no podían ir por recomendaciones médicas. Mientras servía vino, Ricardo admitió: «Nunca he sido fanático de las celebraciones. Me decanto por esta opción». Elena bromeó sobre la posibilidad de una cena con tu esposa por contrato. Se refería a compartir una cena con la única persona que te conoce de verdad, más allá de ser un vega. Hubo un cambio en la atmósfera. Mientras intercambiaban relatos sobre sus experiencias previas al conocerse, la tenue luz de las velas iluminaba sus rostros. Elena hablaba con entusiasmo sobre sus proyectos, mientras que Ricardo compartía sus viajes en busca de inspiración para su fundación. Elena comentó con curiosidad: «Es interesante. Después de varios meses de matrimonio, todavía estamos en la etapa de descubrirnos mutuamente. Me agrada más esta disposición que la que experimentó mi hermano contigo. ¿Cuál es tu punto? Sebastián estaba familiarizado contigo pero jamás logró comprenderte. Estoy en proceso de descubrir quién eres y ya empiezo a comprenderte». Se cruzaron sus miradas con una nueva fuerza. La distancia entre ellos se redujo poco a poco hasta que sus bocas se unieron en un beso cauteloso, luego más decidido. Aquella noche, lo que inició como un compromiso por conveniencia evolucionó en algo genuino, frágil y totalmente sorprendente para los dos. Al despertar Ricardo al día siguiente, Elena se topó con Gustavo aguardándola en el pasillo. Con una sonrisa gélida, él comentó sobre su compromiso como esposa. Perfecto. Esto hará que nuestros proyectos sean más fáciles de llevar a cabo. ¿A cuáles proyectos te refieres? Pronto, Ricardo volverá a tener el mando de su sección en la compañía. Elena respondió con determinación que no planeaba influenciarlo, a pesar de que Gustavo le recordó que ya lo había hecho al casarse por interés económico. Le pidió que volviera a comprometerse por completo con la empresa familiar y que dejara de lado sus proyectos idealistas. ¿Cuál es la disparidad en este momento? A no ser que hayas verdaderamente cultivado afecto por mi hijo. Al observar la reacción de Elena, la sonrisa de Gustavo se hizo más grande. Comentó sobre el cambio inesperado, aunque le recordó el pacto inicial que tenían. La colaboración que brindes será determinante para el tratamiento de tu hermana. Al distanciarse Gustavo, Elena se horrorizó al percatarse de que su vínculo con Ricardo, ahora auténtico, se había transformado en un instrumento más en manos de Gustavo. Nadie tenía conocimiento de que Carlos había encontrado datos que vinculaban directamente a Gustavo no solo con el incidente de Ricardo, sino también con el de Sebastián.
La realidad resultó ser más sombría de lo que nadie había previsto. La llegada de Beatriz Mendoza revolucionó la tranquilidad aparente de la residencia Vega. Al entrar en la habitación, la mujer distinguida de 60 años hizo que el semblante de Gustavo perdiera color de inmediato. Gustavo exigió saber por qué estaba en su casa. Con firmeza, ella explicó que había ido a visitar a su hijo. Añadió que, después del peligro que había corrido, consideraba tener ese derecho. Ricardo se acercó a su madre apoyándose en un bastón, mientras Elena presenciaba con sentimientos contenidos el emotivo reencuentro. Gustavo, dirigiéndose a Elena, mencionó que se trataba de un tema familiar y solicitó un momento de intimidad. Ricardo, por su parte, recordó que Elena era su esposa. Permanece en el lugar. Durante la cena se podía sentir claramente la tensión en el ambiente. Beatriz portaba una carpeta que siempre tenía a su alcance, lo que claramente incomodaba a Gustavo. Al final, cuando los sirvientes se retiraron, Gustavo preguntó cuánto costarían esos documentos. Beatriz le respondió que no estaban disponibles para la venta, ya que eran su salvaguarda y ahora la de Ricardo y Elena. En el dormitorio, bajo la protección de la noche, Beatriz reveló lo que guardaba la carpeta. La comunicación cifrada por email entre Gustavo y el técnico que había intervenido los frenos del vehículo de Ricardo, transacciones financieras y una sorpresa inesperada. Relatos de Sebastián revelando la verdad poco antes de su trágico suceso. Beatriz explicó que Sebastián halló esos papeles en la caja de seguridad de Gustavo. Se puso en contacto conmigo lleno de confusión y espanto. Tenía pensado enfrentarse a su padre la noche en que falleció. Elena, sorprendida, indagó si Gustavo también había sido responsable del accidente de Sebastián, notando cómo la realidad se desvanecía a su alrededor. Las comunicaciones de Sebastián indican que tenía la sospecha precisa. Manifestó que empeoraría la situación como prueba. Con frustración, Ricardo impactó la pared. Siempre creí que Sebastián era el aliado ideal de mi padre. Jamás pensé que terminaría siendo afectado por la misma situación. Al día siguiente por la mañana, Gustavo citó a Elena a su oficina. Mostraba una actitud fría al extender un sobre. La suma de $1 millón. Dinero en efectivo, cuentas en el extranjero. Elena, a pesar de estar al tanto de la respuesta, preguntó qué se requería a cambio de asegurar la atención médica de su hermana de por vida. Ricardo debe ser dejado. Es necesario suscribir un pacto de confidencialidad. Se va de nuestro día a día. Elena mantuvo su rostro impasible. Se cuestionó el motivo de la revelación en ese momento. Tu hijo siente una fuerte conexión emocional contigo. Su situación se vuelve frágil y poco fiable. Ricardo, con sus ideas bien definidas, representaba una amenaza. Amar a Ricardo representa una situación de riesgo que no se puede tolerar. Elena cogió el sobre, reflexionando sobre él. ¿Cuál será su situación si decido aceptar? Se le considerará incapaz mentalmente a causa de las consecuencias neurológicas derivadas del estado de coma. Me encargaré de la gestión de sus propiedades. Es la mejor opción para el beneficio de todos. Requiero un espacio para reflexionar. Tienes plazo hasta mañana, advirtió Gustavo. Luego, retiraré mi propuesta y el apoyo a Camila. Elena se apresuró a comunicarles todo a Ricardo y Beatriz. Los tres individuos, acompañados por Carlos, eran conscientes de que el tiempo se estaba acabando. Acordaron entregar esa noche todos los archivos al fiscal especializado en corrupción. Durante la organización de los documentos, Elena experimentó un repentino malestar. En una semana, fue el tercer incidente. Ricardo, preocupado, recomendó consultar a un médico. Me encuentro en buen estado. Solo estoy estresada, contestó, aunque una intuición se fortalecía en su cabeza. En aquella tarde, Ricardo y Beatriz se dedicaban a ordenar los últimos papeles. Mientras tanto, Elena fue a una botica. El resultado de la prueba de embarazo fue favorable. Me encontraba en la dulce espera de un bebé de Ricardo. Confundida, volvió a la mansión y descubrió que Ricardo estaba solo en la biblioteca. Se cuestionó sobre el paradero de los demás. Carlos y mi madre se dirigieron a reunirse con el fiscal.
Sería más prudente mantenernos separados en caso de que Gustavo tenga alguna sospecha. Elena se acomodó a su lado, con un ligero temblor en su cuerpo. Necesito contarte algo. ¿Recibiste el dinero de mi padre? Inquirió Ricardo con un gesto serio en su rostro. Negativo. Se trata de... Me encuentro en estado de gestación. Estamos esperando la llegada de un bebé. La expresión de Ricardo cambió de sorpresa a una felicidad moderada. ¿Puedo confiar en eso? Elena dio su aprobación con la cabeza. Ricardo agarró sus manos. Todo esto sufre una transformación radical. Ya no peleamos únicamente por nuestro propio beneficio o por la búsqueda de la equidad. Ahora existe otra persona a la cual debemos cuidar. Ricardo, siento temor. Tu papá tiene la capacidad de hacer cualquier cosa. No permitiremos que tenga la oportunidad de tomar medidas. En aquella noche, durante la cena en un ambiente cargado con Gustavo, el teléfono comenzó a sonar. El individuo en cuestión era Carlos. La tarea ha sido completada. El fiscal cuenta con toda la información. La policía se dirige hacia la mansión con el objetivo de detener a Gustavo. Salgan inmediatamente de ese lugar. Ricardo observó a su padre, quien interpretó la situación a través de sus gestos. Gustavo se levantó y preguntó, ¿qué acciones has tomado? A lo que Ricardo contestó, he realizado lo que era necesario desde hace mucho tiempo. Padre, te ruego justicia. Por mi parte, por Sebastián y por todas las familias que has destrozado. El ruido de la sirena se aproximaba. En un acto de desesperación, Gustavo trató de agarrar un arma guardada en un cajón, pero Elena fue más veloz y lo impidió. En el momento en que Gustavo iba a disparar, empujó a Ricardo fuera del área de tiro. Elena fue rozada en el hombro por la bala. En medio de la llegada repentina de la policía a la mansión, Ricardo se abalanzó sobre su padre y lucharon hasta que logró desarmarlo. Gustavo Vega es detenido por supuestamente cometer un acto de homicidio, participar en una conspiración y cometer fraude en una empresa. Mientras el magnate era esposado, un oficial procedió a hacer un inventario detallado. Mientras recibía atención médica para la herida leve que tenía Elena, Gustavo dirigió su mirada hacia su hijo por última vez. Expresó que todas sus acciones las realizó pensando en el legado que les dejaba. Ricardo le replicó señalando que lo único que había creado era sufrimiento. Y la arruinaste con tus propias manos. A los 3 meses, el proceso legal de Gustavo Vega acaparaba la atención de los medios de comunicación a nivel nacional. Era evidente que las pruebas eran contundentes. Desde la intervención en el sistema de frenos del vehículo de Ricardo, hasta las instrucciones veladas que desencadenaron el incidente de Sebastián, atravesando décadas de corrupción empresarial y la expulsión forzada de comunidades completas. En la sala de un hospital de dimensiones reducidas, Elena aguardaba con ansias los datos de su ecografía, mientras Ricardo le brindaba apoyo sujetándole la mano. La doctora Herrera, quien ahora la atiende como especialista en obstetricia, mostraba una sonrisa mientras deslizaba el transductor. Todo luce impecable, informó. Tu gestación avanza sin contratiempos. Ricardo preguntó si era posible conocer el género. Sí, es una niña, aseguró la médica. Al salir del hospital, decidieron hacer una parada en la cafetería donde solían planear con Carlos. Ricardo, al percatarse del silencio de Elena, le preguntó, ¿en qué estás pensando? En lo inusual que han sido todos los acontecimientos. Hace un año, mantenía un compromiso con el hermano de usted. Después contraje matrimonio contigo cuando estabas en estado de inconsciencia para rescatar a mi hermana. En este momento aguardamos la llegada de nuestra hija, mientras que tu padre se encuentra privado de libertad. Ricardo reflexionó que la vida rara vez se ajusta a nuestras expectativas. En ocasiones, el rumbo imprevisto nos conduce al lugar al que verdaderamente pertenecemos. Elena agarró su mano. Al principio, nuestra unión era como un acuerdo, pero en este momento, es auténtica, añadió Ricardo. Más auténtico que cualquier experiencia previa. Utilizando el dinero descubierto en las cuentas ocultas de Gustavo, Ricardo creó un fideicomiso con el propósito de asegurar de manera continua el cuidado médico de Camila, cuya leucemia empezaba a mejorar notablemente. En la actualidad,
La Fundación Nuevos Horizontes se enfoca en la recuperación de terrenos y la provisión de hogares adecuados para las poblaciones impactadas por las iniciativas Vega, bajo la dirección de Elena en el área de arquitectura. Mientras paseaban bajo los rayos del sol de invierno, Ricardo se detuvo para dirigir su mirada hacia Elena. Al despertar en la cama del hospital, me sorprendió verte a tu lado sin comprender tu presencia en ese lugar. En este momento, me resulta imposible concebir mi existencia sin ti. Elena esbozó una sonrisa y comentó con ironía, ¿sabes cuál es la paradoja más curiosa? Fue tu padre quien nos unió creyendo que era su movimiento más astuto. Jamás se habría imaginado que acabaría perdiéndolo todo a causa de esa unión matrimonial impuesta. Podría considerarse como una forma de justicia poética según algunos. Acariciando su abdomen levemente hinchado, Elena reflexionaba sobre la pequeña que se desarrollaba en su interior, una futura Vega que llegaría a un mundo totalmente distinto al de generaciones anteriores. Consultó, ¿opinas que estamos tomando la decisión adecuada? Inquirio. Al introducir a su hija en esta complicada situación familiar, Ricardo colocó su mano sobre la de ella. Cuando llegue el momento oportuno, nuestra hija descubrirá la verdad. Háblame de tu abuelo, de cómo fue nuestro primer encuentro, de todo en general. Sin embargo, es importante tener en cuenta que incluso de los momentos más sombríos se puede crear algo bello y auténtico. Al distanciarse, Elena volvió la vista hacia el centro médico donde todo había tenido inicio. En ese sitio, ella estampó su firma en el contrato matrimonial al lado de un hombre que yacía inconsciente, sin sospechar que ese gesto desesperado la conduciría no solo ante la ley, sino también hacia un amor sincero. Habían transcurrido 5 años desde aquella jornada en el centro médico en la que Elena rubricó el documento matrimonial con un Ricardo que se hallaba en estado de inconsciencia. El transcurso de la vida había cambiado lo que al principio fue una situación aterradora en algo inimaginable para ambos. En el jardín de la residencia de la familia Vega Valverde, se podían apreciar globos multicolores y una mesa repleta de deliciosos pastelitos. Mientras sus padres ultimaban los preparativos para la celebración de su cumpleaños, Sofía, una niña de 4 años, jugaba a atrapar mariposas corriendo por el jardín. La niña corrió hacia la entrada, emocionada al ver que su tía Camila había llegado. Después de recuperarse por completo, Camila llegó con un regalo gigante en brazos y saludó a su sobrina con un cariñoso «Feliz cumpleaños, mi princesita», mientras la abrazaba. Con una sonrisa en el rostro, Elena contemplaba la situación. Hace 2 años, los doctores confirmaron que Camila estaba completamente curada del cáncer, un suceso milagroso que ocurrió al mismo tiempo que Gustavo Vega fue sentenciado a 20 años de cárcel. Camila se acercó a su hermana y le dijo, «Cada día te pareces más a mamá», Observo tu mirada decidida. comentó Elena con una sonrisa, mencionando la obstinación de Ricardo. La celebración infantil se desarrolló con la alegría característica de este tipo de fiestas. En la lista de asistentes se encontraba la doctora Herrera, quien ahora es una cercana amiga de la familia, junto a Carlos Delgado y su cónyuge, además de varios niños de la zona. Beatriz, que residía actualmente en un piso vecino, colaboraba en la distribución del postre. Al caer la tarde, Ricardo descubrió a Elena descansando en un banco debajo del árbol de jacaranda que habían sembrado al mudarse a esa residencia. «¿Cómo estás?», inquirió al sentarse a su lado. Estupendamente. Contestó ella, recostándose en su hombro. No hacía más que reflexionar sobre todo lo sucedido. En ocasiones, da la impresión de ser un sueño. Ricardo agarró su mano, acariciando el anillo que había colocado en su dedo en una ceremonia peculiar en el hospital años atrás. Elena sonrió al escuchar la pregunta sobre la fecha actual, aparte del cumpleaños de Sofía. Por supuesto que sí. Hace 5 años. Rubriqué ese documento que me unió legalmente contigo cuando estabas en estado de inconsciencia. Ricardo bromeó sobre ser el matrimonio más peculiar de todos los tiempos, también el más sorprendente. La organización Nuevos Horizontes había logrado ser un referente en la promoción de un crecimiento comunitario sostenible. Las poblaciones que en el pasado se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a los planes de construcción de Vega, ahora contaban con viviendas adecuadas creadas por el grupo de arquitectos encabezado por Elena. El Imperio Vega experimentó una transformación total,
abandonando las conductas deshonestas que lo definieron por muchos años. Con el rostro lleno de migas de pastel, Sofía se acercó rápidamente a sus padres. Emocionada, les anunció que la abuela Beatriz les estaba llamando para que abrieran los regalos. Ricardo levantó a su pequeña en sus brazos. ¿Eres consciente de que eres el regalo más preciado para nosotros? La pequeña soltó una risa. Elena, acariciando el pelo de su hija, afirmó que siempre decía lo mismo porque siempre era cierto. Mientras regresaban a la celebración, Carlos se aproximó con un sobre en la mano. Este acaba de ser entregado. Creí que preferirías verlo de inmediato. Se trataba de un aviso formal. Tras una larga lucha en los tribunales, Gustavo agotó su última opción legal. La sentencia se volvió definitiva y no se puede apelar. Ya está hecho, expresó Ricardo con emociones encontradas. Por fin, inquirió Elena una vez que quedaron a solas, acerca de revelarle toda la verdad a Sofía. En el futuro, tendrá el derecho de descubrir su pasado familiar, con todos sus aspectos positivos y negativos. Cuando los últimos visitantes se retiraron, la oscuridad de la noche ya había llegado. Después de la emoción de su jornada única, Sofía descansaba exhausta en un profundo sueño. En el sosiego de la terraza, bajo un firmamento lleno de estrellas, Ricardo vertió 2 copas de vino. Por nosotros. Brindó al chocar de manera delicada su copa con la de Elena. Por la unión que surgió de una firma obligada y se transformó en la mayor bendición que he tenido. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Elena. En favor de las segundas chances. Hace 5 años, en una sala de hospital, Elena había estampado su firma en un papel impulsada por el temor y la angustia. En ese momento, debajo del cielo que los cubría, con un corazón cambiado, comprendió que la firma que había tenido que hacer contra su voluntad había marcado el inicio de su auténtica libertad. Mis sentimientos hacia ti, Ricardo Vega, son de amor sincero, expresó con sencillez. Y los tuyos hacia mí, Elena Valverde, van más allá de nuestro acuerdo matrimonial, siendo mi elección como compañera de vida. Mientras la familia descansaba, las estrellas resplandecían sobre la vivienda, ofreciéndoles protección no por la riqueza o el temor, sino por un poder aún más poderoso. La verdad que habían peleado por revelar y el amor que había surgido de situaciones muy poco probables. Después de 5 años, las marcas del pasado seguían presentes, pero en el presente que habían creado, la justicia había triunfado por fin.